opinan ustedes de la relación que existe hoy día dentro del camarín? ¿Qué crees tú que le falta dentro y fuera de la cancha para que podamos trabajar eso? ¿Más unión? Más unión, mira, me gustó eso. En la cárcel ya con los años que uno tiene experiencia te vas dando cuenta que el ambiente hostil genera más hostilidad. Y en el momento que llegamos a jugar, siempre está el dilema, ¿quién se queda afuera? Están dentro de estas cuatro paredes que no son muy amplias y ven las mismas caras durante años. Es frustrante psicológicamente. ¿Quién jugó mal la última vez? ¿Y por qué crees tú que jugaste mal? Sentí frustración de parte de mis compañeros y me hizo salir todo. El verdadero equipo apoya en la mano. Cuando hay que creer, hay que creer. Ánimo para todos mis compañeros. Running home on broken legs, we turned it out. I'm heading south, would you go with me if I begged? ¿Cómo podemos buscar que McDonald's nos pueda apoyar en esto? Lo que la gente de las cárceles necesita es que crean en ellos. Estoy buscando apoyo en temas de recursos sencillos, simples, las cosas fantásticas que se están haciendo con este grupo de personas, lo que está haciendo hoy día la penitenciaría, lo que está haciendo el director técnico, que es Flavio. Que la sociedad lo haga sentirse importante también, pues no que cuando ellos salgan de acá sigan sintiéndose presos. Además que la penitenciación no solo es del deporte, sino que además de ofrecerle oportunidades laborales. Realmente no entrenan porque no tienen zapatillas para entrenar, porque se les rompieron, porque se les perdieron, porque se las pescaron y las tiraron para el lado. O poleras, o petos, o simplemente pelotas de fútbol para que ellos puedan entrenar. Con una buena intención, vamos a trabajar todos, ¿vale? Y te repito, el fútbol está en todas las clases sociales, en todos los transversales, está en todo. Pero lo importante es que ustedes sepan quiénes son. Ustedes tienen cosas buenas, muchas. Tenemos que aprender a respetarnos nosotros. Faltan cosas por hacer, muchas. Duro con el problema, suave con las personas. Para mí son todas personas que se equivocaron y que tienen derecho a una segunda oportunidad.